cuando las expresiones trascienden la crítica política legítima y se convierten en vehículos para discriminar y cometer violencia basada en estereotipos de género, el derecho a la igualdad y una vida libre de violencia es y deben ser los derechos que deben prevalecer por encima del de la libertad de expresión. Si les parece, por respeto a los que llegaron temprano y fueron puntuales, y también por respeto al tiempo de la doctora, me gustaría que diéramos inicio ya a esta plática. Es una plática muy interesante, mucho que platicar, doctora Olivia Aguirre Bonilla, sobre un tema, pues, no solamente de actualidad, creo que es un tema obligado que teníamos que tratar respecto de la violencia política de género, que básicamente esta figura se refiere a cualquier acto u omisión que está basada en elementos de género, que limita, anula o menoscaba el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Este tema también incluye acciones dirigidas específicamente a mujeres que por su género, como aquellas que aunque no sean exclusivamente dirigidas a mujeres, tienen un impacto diferenciado en ellas, menoscabando sus derechos políticos electorales. Usted nos platicará más de este tema al respecto, pero quiero darle la más cordial bienvenida por participar aquí con nosotros en el colegio, además de que es usted una socia distinguida de nuestro colegio. Quiero leer algunas cuestiones de la semblanza de la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas. Su línea de generación y aplicación de investigación se aboca al estudio de los derechos humanos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por la UACJ. Maestra en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Maestra en Derecho Penal y Judicial por el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Doctora en Derechos Humanos por Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, y doctora en Derecho Judicial por el Instituto de Formación y Actualización Judicial Supremo, Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Una gran preparación, doctora Olivia. Además, la doctora es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, acreditada por el CONFEDE y por el IDEA. Es exconsejera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua y exconsejera del Consejo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua. Actualmente integra la OMCA en la sección de Chihuahua. La doctora Olivia Aguirre Bonilla fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, ubicándose en el 11º lugar de las mujeres más votadas, obteniendo casi 1,5 millones de votos a nivel nacional. Actualmente, la doctora regresó a sus actividades cotidianas, ejerciendo su papel de abogada postulante en materia familiar, civil, penal y amparo. Esto lo ha ejercido desde 2009 y a la fecha. Especialista en abordaje de perspectiva de género y derechos humanos en el litigio. La doctora Olivia Aguirre Bonilla es autora de diversas publicaciones importantísimas. En el 2023 escribió el libro El Mercado Gore, que abastece la trata de personas en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Qué importante tema, doctora. En el 2022, el artículo Prisión Preventiva Oficiosa en México, un enfoque desde los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en revista Alegatos Coyuntural. En el 2022 escribió la obra Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte, parte especial en la editorial Tirán Loblanch. Es un honor, doctora, tenerla en esta
sesión de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y voy a darle el uso de la voz para que nos presente este importantísimo tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación a nuestra presidenta, Cristina Vizcaíno Díaz, pero también a quienes hacen posible este tipo de actividades que me parecen muy importantes porque nos mantienen actualizados a todos los asociados y a todas las asociadas y aspirantes de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Por eso, pues agradezco esta invitación. También agradeciendo a Marisela Moreno, que estuvo ahí al pendiente compartiendo la publicidad, a Ana Pau Mozo, a Roxana Herrera, bueno, a todos y todas las que estuvieron participando en la organización de este evento. Y bueno, también a los asociados y a las asociadas, a las aspirantes de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía. Ya había estado aquí en otra participación, de hecho, precisamente cuando se organizó aquí el foro para las personas candidatas del Poder Judicial, sobre todo para quienes participamos como candidatos o candidatas a ministras y ministros. Me tocó estar también aquí en este espacio compartiendo pues algunas inquietudes, algunas preguntas también que surgieron de los asociados y asociadas. Y bueno, me pareció un ejercicio muy interesante porque también nos permite acercarnos a las personas que están contendiendo y también cuál es su visión, cuál es su misión en el aspecto de la justicia y cuáles son sus propuestas de llegar al cargo en el que se estaban postulando. Y bueno, este tipo de ejercicios me parecen indispensables en estas nuevas modalidades, sobre todo esta nueva modalidad de elegir al Poder Judicial. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, voy a compartir, si puedo compartir unas diapositivas, Cristina. ¿Sí? ¿Se me hace que no me permite o sí? Perdón, perdón. ¿Sí, ¿Vas a hacer alguna presentación? sí podría compartir una? Con mucho gusto, claro que sí. Sí. A ver, Lo que pasa es déjame que aquí no ver. me deja compartir. Me Ah, dice, sí, ahora, si me puedes hacer la solicitud. sí, ahí está. Ujú, A ver. No, 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 no aparece, pero te voy a hacer co-host ok, para que puedas compartir. Sí, ahora sí ya, puedes compartir. gracias. Listo. Ujú. Roxana te está pidiendo factura. No, no me está. Entonces, No me ¿qué? han pedido nada. Ay, Mari, ¿por qué te adelantas a preguntar algo que no te están pidiendo? No, bueno, Bueno, entonces continuamos. Bueno, ahí sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. claramente, la estamos viendo. Pero sí la ven completa. ¿O no? Sí, violencia política contra las mujeres en razón. Ah, es que aquí la voy a poner Sí, completa. Sí. Bueno, aquí está. sí, Bueno, doctora. este tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿por qué es tan importante abordarlo? Bueno, no nada más por la cuestión de que acabamos de pasar las elecciones judiciales, ¿verdad? Digo, sí es importante en temas de elecciones el conocimiento de este tema, pero también acuérdense que la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede dar también contra funcionarias que ya estén en funciones, que se encuentren ocupando algún cargo público y no necesariamente contra personas candidatas. Digo, las candidatas sí pueden ser víctimas de violencia política de género, pero también aquellas mujeres que se encuentren ya ocupando algún cargo público. Por eso la violencia política contra las mujeres pues se encuentra en determinados contextos y no de manera exclusiva durante las elecciones. Y yo les traje este tema porque me parece muy relevante el conocimiento del mismo, porque últimamente han estado surgiendo en los medios de comunicación, sobre todo notas periodísticas relacionadas también con personas ciudadanas que han sido sancionadas por cometer violencia política contra las mujeres. De hecho, un caso muy relevante es de una ciudadana, creo que ella es de un municipio del norte del país que fue sancionada precisamente porque
publicó en su Twitter un comentario relacionado a una diputada, ¿no? Que había llegado al cargo, algo así que porque su marido le había apoyado, le había ayudado, algo así. No recuerdo bien el contexto del Twitter, pero bueno, este caso llegó hasta el Tribunal Electoral de la Federación y bueno, en este caso sancionó a esta ciudadana, ama de casa, madre de familia, a una multa, pero también a otras series de medidas de reparación. Y entonces se ha cuestionado mucho en las redes el ámbito de hasta dónde es posible nuestra libertad de expresión. Claro que la libertad de expresión tiene límites, ¿verdad? Ningún derecho humano es absoluto y la libertad de expresión pues tampoco lo es. Ahora, por otro lado, también se ha cuestionado que ahora resulta que ya los ciudadanos no podemos expresarnos respecto a ciertas situaciones que consideramos que pueden estar vinculadas, no sé, con su carácter de persona pública, como podría ser, bueno, si soy una persona que estoy bajo el escrutinio público, pues es evidente que puedo ser criticada. Sí, sí puede ser criticada, pero por tus funciones y no necesariamente esas funciones están vinculadas con temas que implican violencia política de género, ¿no? Entonces, bueno, por ello me pareció relevante abordar este tema y sobre todo porque pues son temas que yo manejo en mis líneas de investigación como investigadora, parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de lo que antes era el CONACYT, pero que ahora ya se convirtió en una secretaría. El género es un tema que abordo de manera transversal en todas mis investigaciones. Y bueno, este tema por ello me pareció pertinente y sobre todo porque yo les voy a platicar mi experiencia porque yo fui víctima en estas elecciones del Poder Judicial de este delito, porque hay que decirlo, también es un delito, sí es una falta administrativa que se persigue a través de un procedimiento especial sancionador en el INE, pero también se puede perseguir por la vía penal. Entonces, vamos brevemente a desglosar qué debemos entender por violencia política de género. Cuando se empieza a hablar de la violencia política de género, podrán decir ustedes, bueno, es que ya la violencia política contra las mujeres siempre ha existido. Sí, efectivamente, pero está a la fecha, puedo decirles y asegurarles que está normalizada, ¿no? Se ha venido visibilizando en mayor medida en los últimos años, también a partir de la introducción de este principio de la paridad de género, que es cuando las mujeres empezamos a participar en mayor medida en la vida política de nuestro país. Sin embargo, pues la violencia política estaba vigente y sigue vigente, pero ahora nos afecta en mayor proporción. ¿Por qué? Porque somos cada vez más las mujeres que atendiendo al principio de la paridad de género, pues participamos y tenemos incidencia en la vida política y pública de nuestro país. Entonces, por ello, pues esta violencia es que se empieza a visibilizar y déjenme avanzarle aquí, que ya no me deja avanzar. Ok, aquí está. Tenemos que, bueno, en el 2012 el INE ya manejaba un protocolo que se le conoció, que se llama Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género. Pero no fue hasta abril del 2020, pues hace relativamente poco, que se incorpora como una nueva modalidad, podríamos decirlo así, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se incorpora la violencia política contra las mujeres por razón de género en dos artículos, en el artículo 20 bis y en el artículo 20 ter. A partir de esta reforma en el 2020 a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que más bien es adición, porque se adicionan estos artículos, es que también se reforman y se adicionan
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo que tiene que ver con la violencia política en razón de género contra las mujeres. Se adicionan ahí artículos vinculados con las medidas cautelares, con la reparación integral del daño para aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia política por razón de género contra la mujer. Y bueno, ¿qué entendemos por violencia política de género? Bueno, como ya lo comentó ahorita también Cristina, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales, ya sea de una o de varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, la labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos. Es decir, este tipo de violencia se puede presentar en periodo electoral, ¿sí? De precampañas, en campaña o ya inclusive en el cargo público. No significa que si no hay campaña, no hay pre-campaña, no puede haber este delito. Claro que se puede presentar. ¿Por qué? Porque una persona que está en un cargo público también puede ser víctima de violencia política de género contra la mujer. Y bueno, se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirigen a una mujer por su condición de mujer. Y esa condición de mujer, ¿sí? Y cuando se dirigen esas conductas, pues hay una afectación desproporcionada y pueda tener un impacto diferenciado en ella. Ahora, esta nueva modalidad, y digo nueva modalidad de hacer campaña porque a quienes nos tocó participar en esta campaña, en estas, pues sí, campañas del Poder Judicial, estábamos limitados para hacer campaña. ¿Cuál era esa limitación? Que solo podíamos utilizar las redes sociales. Podíamos imprimir, sí, volantes en papel biodegradables, pero sinceramente era imposible andar distribuyendo todos los volantes y sobre todo para un cargo como el mío que fue a nivel nacional. Imagínense imprimir papel, determinar cuántos volantes necesito para toda la República Mexicana, pues era imposible, ¿no? No era ni siquiera viable. Entonces nosotros estábamos limitados básicamente a las redes sociales, divulgar nuestro perfil, nuestra publicidad, que no podía ser pautada, que no podíamos pagar, y solo podíamos asistir a foros académicos, a foros como por ejemplo el que organizamos nosotros aquí, a otras asociaciones, ya sea foros virtuales, ya sea foros presenciales, a medios de comunicación que hicieran la invitación de manera equitativa para todas las personas candidatas, y también eso pues limitó nuestra divulgación de nuestro perfil. ¿Por qué? Porque hubo medios de comunicación, incluso universidades que ni siquiera prefirieron no involucrarse para no ser sancionados por el INE por no invitar a todos, ¿no? Entonces eso limitó para nosotros que pudiéramos nuestra campaña hacerla fuera de redes o fuera de medios de comunicación, y eso nos dejó también más expensas a sufrir precisamente este tipo de violencia política de género. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, yo sufrí este tipo de violencia al inicio de la campaña, pero también se fueron sumando otras denuncias de mujeres que también fueron víctimas y que inclusive también podremos decir que hubo mujeres que fueron víctimas y que no denunciaron, ¿no? No iniciaron su procedimiento especial sancionador por miedo, por represalias, por no saber cómo accionar el procedimiento, o por evitar perder el tiempo, quizá para algunas personas, en estos procedimientos en vez de ocuparlo en la campaña. Entonces, pues bueno, la misma ley en el artículo 20 bis establece que puede ser perpetrada por distintos agentes.
No podemos decir que la violencia política de género contra la mujer está limitada a un solo perfil de perpetradores, sino que ¿quiénes pueden ser estos perpetradores? Agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes y simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatos, candidatas, postulados por cualquier partido, medios de comunicación y sus integrantes y también los particulares. Entonces nosotros también en nuestros actos, no, el día de mañana, en nuestras publicaciones del Facebook, del X, del Instagram, podemos, si no identificamos, porque hay quien puede decir, pues es que yo no sabía que lo que yo publiqué implicaba violencia política de género. Bueno, el hecho de que no sepas no te exime de responsabilidad, ¿verdad? Porque también es cierto que hay una normalización de estas conductas porque también vivimos en un sistema patriarcal que ha normalizado este tipo de conductas y que en ocasiones pues nos desenvolvemos en ciertos ámbitos que lo vemos normalizado por el machismo que impera y la sociedad patriarcal en la que estamos inmersos. Pero bueno, por eso es importante estar capacitándonos, por eso es importante conocer sobre las implicaciones de la violencia política de género, porque no vaya a ser que el día de mañana estemos inmersos en un procedimiento especial sancionador como lo estuvo esta ama de casa, esta ciudadana que fue multada, pero que también se le mandó a hacer unos cursos para prevención de violencias de género e inclusive también creo que también como parte de la medida de la reparación, se le solicitó una disculpa pública aquí para la diputada que ella ofendió, ¿no? Entonces, aquí básicamente este artículo 20 bis podríamos resumirlo a que cualquier persona puede perpetrar violencia política en razón de género contra la mujer. Yo a lo mejor aquí quitaría todo lo demás de que colegas de trabajo, personas dirigentes, militantes, simpatizantes, simplemente cualquier persona puede cometer este tipo de conductas y puede ser sancionada. Ahora, ¿cuáles son los supuestos? Bueno, hay 22, no los vamos a ver todos, voy a comentar algunos de ellos, porque incluso algunos podríamos decir que se repiten, nada más se cambian como el verbo rector. Si hay alguna pregunta que me quieran interrumpir para que no se les pase sobre algún tema que esté comentando o algún, por ejemplo, supuesto, adelante, pueden levantar la mano y vamos también contestando preguntas. La intención es hacer un diálogo fluido, que no nada más pues yo esté aquí dando esta plática, sino que también que ustedes comenten alguna experiencia o incluso duda que tuvieran sobre el tema. Y bueno, uno de ellos es restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. ¿De qué forma? Bueno, obstaculizando sus derechos, ya sea para asociarse o afiliarse a alguna organización política, ocultar información u omitir convocatorias para el registro de las candidaturas de mujeres, proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro, obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Y este tipo de conductas se han venido cometiendo pues en el caso del proceso judicial. Acá en Chihuahua hubo varias personas aspirantes que las dejaron fuera de las listas de los comités de evaluación por temas precisamente vinculados con la falta de información falsa o incompleta. Y eso les impidió llegar a la siguiente etapa, que era poder salir en la boleta electoral. Bueno, afortunadamente ellas
denunciaron y la sala del Tribunal Electoral les dio la razón y las incorporó en la boleta electoral. Pues obstaculizar la campaña de modo que se impida la competencia electoral, que se desarrolle en condiciones de igualdad, que hablando de esta campaña también hay que decirlo, pues no hubo una condición de igualdad, no hubo un piso parejo entre todos los contendientes. Pues ¿por qué? Porque hay quienes traían más recursos que otras personas y había un tope de campaña, pues quizá para muchas personas podría parecer poco, pero en mi caso pues era bastante, que era un tope de campaña de 1.400.000. Entonces yo soy profesora universitaria, soy abogada litigante, realmente para mí fue muy complicado pues gastar de mi dinero para esta campaña, sobre todo porque pues fue una campaña a nivel nacional. Entonces desde el tope de campaña ahí vemos que no hay condiciones de igualdad y bueno, también esas condiciones de igualdad no se vieron reflejadas al momento de que hubo quienes estuvieron, pues podríamos decir, apadrinadas por partidos, por representantes de gobierno, y que pues al final del día es una forma de obstaculizar para que se desarrolle una campaña en condición de igualdad. Otra que tenemos es divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, ya sea por medio físico o por medio virtual. Ahí voy, Daniel, ¿eh? No, no te había visto. Difamarla, denigrarla, poner en entredicho su capacidad y habilidades en la política con base a estereotipos de género. Este tipo de supuestos se dio mucho en la campaña al Poder Judicial, porque como les comentaba en un inicio, las mujeres, sobre todo las mujeres, estuvimos expuestas a precisamente que a través de las redes sociales, de los medios virtuales, pudieran difamarnos, desacreditarnos, sexualizarnos, como en mi caso, porque pues en realidad pues es fácil obtener imágenes que pudiera tener uno desde el ámbito privado y divulgar también esas fotografías o videos con la intención de difamar o denigrar a la mujer candidata. Por aquí alguien tenía una pregunta, ¿verdad? Ah, ya se me fue. Ah, sí, Daniel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. vengo a aprender. Hay dos vías para sancionarse, una es el INE y otra es por la vía penal. Tengo Ujú. entendido que si somos políticos o si ejercemos alguna función en la política, pues tenemos que irnos por la vía del INE o la vía penal. Pero un civil tiene que irse por la vía penal, ¿no? Tengo entendido. Es que se pueden ir indistintamente por la vía que quisiera. De hecho, pues yo me fui por la vía administrativa, en este caso con un procedimiento especial sancionador, pero eso no significa que no me pueda ir por la vía penal. También me puedo ir por la vía penal. Y ya es elección de la persona O sea, si un ciudadano, comentas, Daniel, es víctima o si un ciudadano es el perpetrador. No, si es víctima, la mujer, en cuanto a la violencia, el derecho a una vida libre de violencia, Ah, bueno, sí, pero aquí estamos hablando en el contexto especial de violencia política. Si estamos hablando de una violencia de género, sí, evidentemente, pues sí te puedes ir por la vía de la denuncia, por la vía penal. No sé, por ejemplo, que se haya cometido el delito de violencia familiar, ¿no? Este delito es un delito de género, vaya, de violencia de género, y que inclusive este tipo de violencias también las encontramos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia física, la violencia psicológica, económica, patrimonial. Aquella mujer que haya sido víctima de este delito, pues tendrá que interponer efectivamente por la vía penal. O inclusive también se puede manejar en un procedimiento familiar, dependiendo de lo que se esté demandando, ¿no? Sí, y para irte por un procedimiento especial sancionador o por la vía administrativa, tienes que estar en los supuestos de ser candidata,
precandidata para aquellos cargos de elección popular que hay pre-campaña, que te encuentres en campaña o que te encuentres ya en funciones, que puede ser una diputada en funciones, una senadora en funciones, que puede ser una presidenta municipal en funciones. Y otra cosa muy importante, también las mujeres pueden cometer contra otra mujer violencia política de género, porque a veces se dice, ay, es que pues yo como mujer yo no puedo cometer estas conductas. Claro, tú también puedes cometer esas conductas. Fue el caso de la ciudadana que es mujer, que la sancionó el Tribunal Electoral precisamente por un comentario que puso en Twitter relacionada, bueno, en X, perdón, en la red X, relacionada con una diputada. Creo que no estoy segura si fue de Sinaloa. Y entonces, pues bueno, ahí la diputada inició el procedimiento especial sancionador a través del INE. Ahora, otra pregunta. En cuanto a ocultar, dice ahí información o omitir. Ustedes que fueron candidatas a la Suprema Corte de Justicia, se vieron limitadas por su difusión. ¿Eso es un tipo de violencia? Nos vimos limitadas, ¿por qué, perdón? Por la difusión de sus contenidos, porque no podían utilizar ciertas Sí, pues herramientas. sí, porque hay una obstaculización. O sea, es que aquí el tema de los lineamientos de fiscalización del INE eran tan restrictivos que obstaculizaban. ¿Y por qué obstaculizaban? Porque impedían que medios de comunicación, universidades, asociaciones profesionistas pudieran hacer invitación a los candidatos y candidatas. ¿Por qué? Porque una de las limitantes que tenía el INE era, tienes que invitar a todos y a todas. Si no invitas a todos y a todas, te podemos sancionar. Entonces, organizar tanto para universidades como organizar para medios de comunicación, toda esta logística para hacer la invitación para todos y todas, pues también implicaba pues invertirle recurso, invertirle tiempo y pues ¿qué prefirieron? Prefirieron no hacer invitaciones, no hacer foros, no haber difusión y eso claro que también obstaculiza porque si de por sí la difusión para nosotros fue limitada, ahora súmenle aquellos medios de comunicación que no decidieron participar, aquellas universidades que decidieron no participar, pero también aquellos medios de comunicación que sí decidieron participar y que no invitaron a todos. Porque a mí me tocó, yo me di cuenta que hubo medios de comunicación que estaban entrevistando a candidatas a la Suprema Corte y a mí nunca me invitaron. Entonces, pues ahí también deben de sancionar a aquellos medios de comunicación que a pesar de que había una limitante expresa en la ley de fiscalización o en el reglamento de lineamientos de fiscalización, pues incumplieron. Pero como estaba tan restrictiva, pues eso obstaculizó que también se desarrollara en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad. Entonces, ¿qué hay que hacer para la elección del 2027? Definitivamente estos lineamientos se tienen que reformar. ¿Por qué? Porque todavía que estamos nosotros utilizando recurso propio para nuestra campaña, todavía tenemos la limitación de poder divulgar nuestro perfil y otra limitación, la fiscalización, que el INE nos tiene sumamente fiscalizados de toda esta factura, porque no exhibiste esto que gastaste de la caseta, de la gasolina, de hasta si te comiste unos tacos tenías que facturarlos, ¿por qué no registraste la actividad 5 días antes? O sea, no tienen una idea de la fiscalización que estamos teniendo muchos candidatos y candidatas, al menos en mi caso, tuve un requerimiento del INE de fiscalización de más ¿qué será? De más de 20 puntos, en donde me requieren punto por punto. Oye, ¿por qué no registraste con 5 días antes esta participación? Aquí tus ingresos no concuerdan con tus egresos y a ver, compruébame que lo que sacaste con la tarjeta de crédito lo pagaste. Y bueno, entiendo que pues es su trabajo, ¿verdad? Pero ojalá que hicieran lo mismo con todas las personas candidatas y sobre todo con aquellas que ganaron la elección y aquellas que salieron también en los acordeones, porque pues hubo acordeones que se repartieron
millones de acordeones en el que muchos candidatas y candidatas se deslindaron. Entonces, si se deslindaron de los acordeones, hubo propaganda ilegal, sin duda hubo propaganda ilegal, ya lo dijo el INE, ¿no? Entonces, esto nos posiciona también desde una competencia en condiciones de desigualdad y que pues tuvo consecuencias en los resultados. Hay que decirlo como es. No hubo condiciones de igualdad y sí podemos decir que es un tipo de violencia también política contra la mujer. Gracias. Me espera otra pregunta. Gracias. Sí. Entonces, bueno, divulgar mensajes, información privada de la mujer candidata, ya lo comenté, en el medio físico o virtual. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia con la finalidad de que renuncien a la candidatura o el cargo para el que fue electa. Y ha habido muchos antecedentes también vinculados con estos temas de las renuncias de las candidaturas. Hubo un caso muy sonado de las Juanitas, no sé si ustedes lo recuerdan, que fueron candidatas que estaban en el equipo de fórmula en primer lugar, ¿no? Y que tenían como su suplente a un hombre. Bueno, ellas llegan a la candidatura, las eligen y pues resulta que los hombres las obligan a renunciar para que el suplente pudiera tomar la candidatura de, pues como propietario, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso muy sonado que viene a partir de esta necesidad de reformar, incorporar este principio de la paridad, pero sobre todo de la necesidad de evitar este fraude a la ley. Porque, ¿qué hacían? Es que tenemos que cumplir con un porcentaje de registro de mujeres candidatas. Pero, ¿qué hacemos? Cumplimos con ese registro como propietarias, pero como suplente ponemos a los hombres. Entonces, cuando esta mujer candidata llega al cargo, ¿qué hacemos? Le decimos que renuncie para que sube el suplente. Entonces, este modus operandi de fraude a la ley, pues se empezó a cometer, ¿no? Y por eso hubo la necesidad de ajustar los lineamientos y decir, bueno, si tú eres propietario, pues de preferencia que debes de poner una mujer como suplente, ¿no? Mujer propietaria, mujer suplente y cumplir con ciertos lineamientos de paridad horizontal y de paridad transversal y vertical. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con violencia política de género contra la mujer, obligarla a renunciar, restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de tradiciones, costumbres, sistemas normativos, imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de su cargo, ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica y patrimonial, realizar o distribuir propaganda política electoral con la finalidad de calumniar, degradar o descalificar a las candidatas basándose en estereotipos de género. Y en consecuencia, pues anulan o menoscaban o limitan sus derechos políticos electorales. También tenemos obligar a una mujer bajo la fuerza, presión o intimidación a suscribir documentos en contra de su voluntad, limitar o negar arbitrariamente el uso de recursos o atribución inherente al cargo que ocupa esta mujer, por ejemplo, que se le descuenten el pago de los salarios, las prestaciones, impedir que también las mujeres puedan ser electas o designadas a cualquier puesto o encargo público para que eviten que se tome protesta, discriminar a las mujeres también que se encuentran en estado de embarazo o cualquier. Fíjense, este último supuesto nos deja muy amplio los criterios que puedan integrarse, porque dice cualesquiera otras formas análogas a estas que acabamos de mencionar, que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad, la libertad de las mujeres en un cargo político o público o de poder y de decisión que afecten sus derechos electorales. O sea que estas que acabamos de comentar, si bien pueden ser 22, que yo no comenté las 22, de manera extensiva, más no limitativa,
esta última fracción nos da pie a que podamos integrar otras formas análogas, pero que la finalidad sea dañar la dignidad y que afecte sus derechos políticos electorales. Entonces, la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede sancionar desde el ámbito electoral, penal o de responsabilidades administrativas, ¿sí? Depende también si la persona es un servidor público y está cometiendo violencia política de género contra otra funcionaria pública, pues también aquí aplica la responsabilidad administrativa. Depende cuál sea el supuesto y el contexto en donde se está cometiendo esta violencia política, que se decide si se va por la vía electoral o si se va por la penal o si se va por las dos. Por ejemplo, en mi caso, yo podría haberme ido también por la vía penal y no solamente por el procedimiento especial sancionado. Ahora, vamos a ver cómo estamos ahorita de denuncias, o bueno, más bien de sentencias. Fíjense, esta información que les presento se encuentra en la plataforma del INE en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Está actualizada hasta el mes de julio de 2025, o sea, hasta, bueno, yo la tengo del 1 de julio. Una de las sanciones de las que son acreedoras o acreedores, aquellas personas que hayan cometido violencia política de género contra la mujer, es que se integran en este registro, o sea, de personas sancionadas. Tenemos en total registradas 517 y personas sancionadas 470. Ahora, de las personas sancionadas, fíjense, se sanciona también a mujeres, 85 mujeres, de esas 470 personas sancionadas, en su mayoría son hombres, 385 hombres sancionadas y 85 mujeres. Eso no significa que las mujeres no están exentas de ser sancionadas, porque sí las sancionan también, porque sí pueden cometer violencia política de género. ¿Cuáles son los estados por entidad federativa, bueno, que más sanciones tienen por violencia política de género? Puse algunos, no puse todos. Oaxaca es de los estados que más sanciones tiene, 155. Veracruz, Tabasco, Campeche con 32, Chiapas con 26, Guanajuato con 24, Puebla con 21, Estado de México con 17, Chihuahua con 15 y Michoacán con 13. Fíjense cuántos tiene Oaxaca, 155. Es de los que más tiene sanciones. ¿Quiénes son generalmente las personas en porcentajes que han sido sancionadas por cargo? Presidentes municipales, ¿sí? Tienen ahí un porcentaje alto. Los ciudadanos y ciudadanas, que ahorita veíamos que últimamente hemos visto que el Tribunal Electoral ha sancionado a ciudadanos, sí, y son los que más sanciones tienen. Mire, aquí tenemos 95, el 20.83%. Periodistas, 61 periodistas, 13.38%. Y es bien importante también que no solamente la capacitación en materia de violencia política de género se dé pues a los profesionistas en derecho o a aquellos que ejercen un cargo público, sino que también es importante que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan, ¿sí? Informen, pero también los periodistas. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les han tocado, pero por ejemplo a mí me ha tocado ver muchos medios de comunicación, sobre todo medios de periódico, ya sea impreso o digital, que hay medios que suelen ser muy amarillistas, ¿no? Y entonces la intención de ese amarillismo pues es como que vender más, ¿no? Pero en ese amarillismo también sexualizan a las mujeres, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pues ¿a poco esos periódicos sí venden? Pues sí, la ironía es que esos periódicos no lo van a creer, pero venden más aquellos que tienen esa sexualización, aquellos que son violentadores y que no puedo decir que en ocasiones, ay, es que no sabía que estaba violentando. Lo saben, pero como no son sancionados, pues lo siguen haciendo. Regidores, tenemos 53 personas sancionadas, que equivale al 11.62%, síndicos, candidatos, directora o director de medio de comunicación, funcionarios de partido, servidor público. Entonces, las personas más sancionadas, pues después de los presidentes municipales, son los ciudadanos. ¿Cómo están las faltas?
Bueno, la proporción a la calificación de la falta, pues se puede considerar grave, ordinaria, leve, y tenemos distribuido cuántas son las que el tribunal ha aplicado. Por ejemplo, hay por aquí como grave ordinaria 189, como leve 154, ordinaria 58, grave 38. Entonces se distribuyen por la gravedad de la falta. Claro que la gravedad de la falta depende de la conducta que se haya cometido. Por ejemplo, multas económicas se han aplicado 185, amonestación pública 101. Por ahí tenemos 8 días de suspensión sin goce de sueldo, en ciertos casos, ¿verdad? Multa económica, inclusive prisión, suspensión de derechos, multa simbólica, pérdida, dice pérdida del modo honesto de vivir, pero bueno, esta sí no sé a qué se refiere propiamente, remoción, suspensión de membresía como persona afiliada al partido. Pero bueno, la que más tenemos es la multa económica y la amonestación pública. Ahora les voy a compartir mi experiencia como víctima en este procedimiento especial sancionador. Este procedimiento fue el 29 diagonal 2025. Yo denuncié el 4 de abril, un día después bueno, no un día después, la campaña inició el 30 de marzo y sí, Daniel. Es que quería, antes de pasar esto, Sí. que nos interesa, claro, por experiencia, ¿dónde está la prueba de daño? ¿En dónde está la prueba de qué, perdón? De daño, cuando, por ejemplo, hablábamos de una civil que fue denunciada por una candidata y esta candidata ganó. Entonces, ¿cuál fue su prueba de daño? ¿En qué la dañó? ¿Cuál fue la violencia? A la publicación que la ciudadana publicó en Twitter haciendo alusión a que el cargo en el que ella ocupaba había sido por su esposo, gracias a su esposo. ¿Y Por cuál fue el daño? esa fue la prueba. Esa fue la prueba que presentó la diputada en el procedimiento especial sancionador para acreditar una violencia política. ¿Sí? A ¿Y ver, qué daño? ¿qué fue lo que la dañó? Bueno, pues sería este supuesto. Desde donde yo estoy pensando que pudo haber caído en este supuesto, que sería podría ser ejercer violencia simbólica, pero también puede ser calumnia, descalificación, basándote en estereotipos de género. Ese fue el supuesto, ¿no? O sea, ella publicó Ujú. que esta persona había obtenido ese cargo gracias a su esposo y bueno, atendiendo a esa publicación que hizo, descalificó a la candidata porque pues aquí dijo que pues básicamente ella no había llegado por su capacidad, sino que su esposo es el que la puso ahí y eso implica de una violencia política. ¿Por qué? Porque está basado en un mensaje que descalifica basándose en ese estereotipo de género que reproduce esas relaciones de dominación e igualdad. O sea, no es que yo necesite una afectación que deba demostrar, tuve una afectación psicológica, voy a presentar mi pericial de mi psicólogo que dice que yo emocionalmente estoy afectada, o no, sino que el propio mensaje en donde se calumnia y en donde se evidencia la violencia basada en estereotipos de género, pues eso es suficiente para caer en el supuesto que establece la misma ley. Porque entonces se castiga no que haya renunciado a una candidatura, que no haya sido desacreditada públicamente, que no se obstaculizó una gestión, sino la causa o la conducta de esta Sí, persona. aquí hubo divulgación de mensajes de esta candidata, digo, de esta diputada, para desacreditarla, para poner en entredicho su capacidad y habilidad para la política, basada en estereotipos de género de que pues el hombre es el que está detrás de la mujer, el hombre es el que posiciona en un puesto de poder a la mujer y que ella por su capacidad pues no podría alcanzar
ese cargo en el que fue elegida como diputada, ¿no? Sí, Así es, pero entonces, está muy claro el supuesto, divulgar imágenes, mensajes o información. ok. Sí. ¿Roxana? Ah, sí, yo tengo una pregunta. Respecto a los acordeones que se estuvieron enviando a los propios para que se hiciera la votación a favor de ellos, esa es una sanción, ese es un delito. Se puso, eh, ¿contra quién se puso la denuncia? Si es que hubo denuncia, porque afectó a todos los candidatos. Sí. O sea, ¿contra quién se puso la denuncia? ¿Lograron saber quién emitió tantos acordeones a nivel nacional? Porque a mí me llegaron dos. A mí me Sí, a mí llegaron dos, también. a mí me llegaron dos al WhatsApp. O Ujú. sea, ¿cómo puede ser posible que te lleguen acordeones antes de la votación y te den los nombres y por quién vas a votar? Sí. O sea, Sí, yo porque conocí a los candidatos, yo voté por quien yo elegí votar, pero mucha gente lo hizo por inercia, porque voy a ir a votar para que me sellen la credencial y me sirva como identificación y yo votándome. ¿Usted por quién va a votar? ¿Por quién opina usted que debo de hacerlo? O sea, se podía hablar en las casillas, podías apoyar a otra gente. O sea, cosa nunca vista porque ujú. supuestamente el voto es secreto Sí. y personal y secreto. Entonces, mi pregunta va encaminada a que contra quién se puso la denuncia, si es que se puso la denuncia, y a quién van a sancionar. Sí, bueno, aquí el tema de los acordeones, acuérdense que el INE permitió el uso de los acordeones. Sí, el uso de los acordeones que nosotros como ciudadanos y ciudadanas pudiéramos construir con base Elaborar ajá, otras. en nuestra investigación, que nosotros entráramos al portal de Conóceles del INE, que hiciéramos nuestro análisis, que elaboráramos nuestros acordeones ciudadanos. Y Ajá, acordeones ciudadanos había mucho. Aquí el problema fue la distribución masiva de ciertos acordeones con candidatos específicos que son claro, los que salieron al final, o sea, los que exactamente. eligieron fueron Ujú. esos. Y a ver, yo también recibí, de hecho, miren, yo recibí este librito que ven aquí, acá en Ciudad Juárez, Poder Judicial del Pueblo, Chihuahua, municipio de Ciudad Juárez, y pues quien está aquí para ministras, pues son los que quedaron. Exactamente estos números de las personas candidatas son los que quedaron. Ahora, lo ilegal es esta distribución masiva de estos acordeones que se hicieron, por ejemplo, acá en el estado de Chihuahua, pues se distribuyeron de manera masiva, en la Ciudad de México, en el estado de México. Ahora, ¿qué hicimos las personas que nos afectó este tema de los acordeones? Porque sí nos afectó, sí decidió también el tema pues, de quiénes iban a ganar y no hubo una competencia leal, hubo una competencia desleal. En este caso nosotros lo que hicimos, bueno, en mi caso yo les hablo de mi persona, yo impugné y claro que parte de mis argumentos de impugnación pues está la distribución masiva e ilegal de los acordeones. Ahora, quien va a resolver es la sala superior, en este caso del Tribunal Electoral, que tiene más de 60 impugnaciones, no sé si son 60 o 600, pero son bastantes impugnaciones y muchas están vinculadas con el tema de los acordeones. Quisiera, es más, casi podría asegurarles que la mayoría de las impugnaciones están vinculadas con el tema de los acordeones. Vamos a ver qué resuelve la sala. La verdad es que no tenemos muchas expectativas de que digan que los acordeones no tuvieron o no fueron decisivos para los resultados de la elección. Desde mi punto de vista, sí lo fueron. Sin embargo, el otro tema, Roxana, es el que comentas. ¿Contra quién te vas? Así es. Ujú. No hay información, no se sabe de prueba fehaciente de que identifiquemos. Podemos decir que sí especular respecto a quién tuvo la capacidad económica para distribuir por millones estos acordeones. Pero pues de aquí a que tengamos una prueba
fehaciente de quién imprimió, en qué imprenta estos acordeones, cuánto se destinó para la impresión. O sea, esa vinculación, pues hasta ahorita no ha salido, no sé si vaya a salir. Es que hubo partidos involucrados, sin duda hubo partidos involucrados, y no solamente hubo partidos involucrados, hubo gobiernos involucrados. Yo les hablo de la experiencia de Chihuahua. Acá, como en todos los estados, los gobernadores metieron mano. O sea, y sobre todo en las magistraturas estatales y jueces. Más bien hubo como un reparto de cargos, ¿no? Vamos a dejarle a la federación los cargos federales, vamos a dejarles a los estados que se hagan cargo de los cargos de las magistraturas y de los jueces, pues, Pero ahorita una prueba es, ve lo que nos estás mostrando. sí. Y ahí dice Poder Judicial. Esa puede ser una prueba. Porque no, de hecho, este es una de los 30 y tantos acordeones que están de prueba en las impugnaciones. Sí. De hecho, el mismo INE lo comentó. A ver, tenemos en total 33 acordeones. Este es uno de ellos. De hecho, este es parte de mi prueba también en impugnación. Sí, pero aquí el detalle es dar con quién imprimió esos acordeones. ¿Todos dicen Poder Judicial? Sí, el poder del pueblo, unos dicen poder judicial del pueblo, pues con colores así guindas. Hay varios acordeones, sí. Sí, Pues yo les comparto este de Chihuahua, de Juárez, porque es específicamente de mi municipio. Pero la verdad es que yo no estoy muy esperanzada a que la sala resuelva muy bien, que digamos, porque pues ya las constancias ya fueron entregadas, sobre todo a los ministras y ministros, pero pues por lo menos nosotros hicimos lo que debíamos hacer, ¿no? Impugnar para no quedarnos tampoco con los brazos cruzados y validar los acordeones, porque pues los acordeones fueron a todas luces ilegales, ¿sí? Agustín. Sí, Agustín, levantó la mano. Hola, sí, Hola. sí, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto compartir con todos ustedes. Agustín Bautista de Oaxaca. Bueno, es una pregunta relacionada con lo que están viendo ahorita, a lo mejor Sí. dejando de lado el tema de los acordeones, pero volviendo al tema de las sanciones. Sí. Regularmente, bueno, cuando se inician estas denuncias de queja por violencia política por razón de género, en el caso local, pues se puede iniciar directamente ante el Tribunal Estatal Electoral, o en su caso, y preferentemente o evidentemente lo hacen así, ante el OPLE local. Entonces, el OPLE local lo que hace es realizar pues unas investigaciones, vamos a llamarles, integrar como el expediente para en su caso remitirlo al tribunal y que el tribunal resuelva, ¿no? Dentro de las actuaciones que tiene el Instituto Electoral Estatal, hay ciertas medidas que toma. Una de ellas, pues, es manda informes y a la policía, a ciertas instituciones para las medidas de protección, ¿no? Dentro de las cuales también envían colaboración con la Fiscalía, una Fiscalía Electoral local, ¿no? Y la Fiscalía local se pone en contacto con la víctima y pues le indica que ha recibido comunicación del instituto acerca de un probable hecho de violencia política por razón de género. Les dice que pues ellos están a su disposición para que presente la denuncia formal, ¿no? Ya en otra materia, independientemente de lo que se inicia en materia electoral, la Fiscalía lo que hace es iniciar una carpeta de investigación por violencia política por razón de género. Esta carpeta va avanzando a la par que va avanzando el proceso, bueno, en este caso en materia electoral. En mi caso, la pregunta es la siguiente. Este procedimiento avanza, llega al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral resuelve que en este caso no se acredita la violencia política por razón de género, ¿no?
En consecuencia, pues ya queda así, se dejan a salvo los derechos para impugnar o recurrir la resolución del tribunal. Mi pregunta es, como la medida de protección se inició, la víctima, en este caso, o la supuesta víctima, decidió iniciar su carpeta de investigación en materia penal también por el delito de violencia política por razón de género. Esta carpeta, al momento de la resolución del tribunal de que menciona que no se acredita el supuesto de violencia política por razón de género, ¿también se queda sin efectos o ya continúa por ser de manera Trabada. independiente? Ay, perdón, es que me quedé trabada, ya no escuché lo último. ¿Cuál era la pregunta, Agustín? Ah, ok. Que como medida de protección se inició ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una carpeta de investigación, ¿no? Ujú. Pero el tribunal al final resolvió que no se acreditaban los supuestos de la violencia política por razón de género. La pregunta es, ¿la carpeta continúa o en automático se cancela también por la resolución del tribunal? Bueno, la carpeta debiese continuar, porque acuérdense que son dos vías distintas. Obviamente que ya no va a ir tan fuerte porque ya hay una prueba por parte en este caso, el Tribunal Electoral que determina que no hay violencia política de género, pero son dos procedimientos que siguen sus vías distintas. Correcto. Claro Ok, está que sí. el procedimiento por la vía electoral, pues esa prueba va a servir también para la contraparte para exhibirla acá en el procedimiento penal, pero eso no Sin significa embargo, que no se pueda. sin embargo, tendrá que ser a instancia de parte, pues no es de manera oficiosa, ¿no? A eso me refiero. Así es, claro. Y a uno, en mi caso, pues si yo me hubiera ido por el ámbito penal, aunque acá en la vía administrativa, en el procedimiento especial sancionador, no hubiera salido favorable, eso no significa que no pudiera acreditarlo acá por la vía penal, porque por la vía Correcto, penal correcto. también lo podría acreditar, ¿no? Acuérdense que son Ok, dos vías distintas. Claro que serviría de prueba para la contraparte aquel procedimiento especial sancionador en donde hubo una resolución, ¿verdad? Y claro que sería una prueba pues de gran peso, pero eso no significa que ya de manera automática se desestima el procedimiento que estoy llevando por la vía penal. Al contrario, si ya el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, pues bueno, ya tendrá que justificar y en su caso, si yo no estoy conforme, yo podré también apelar esa decisión. bien, pues bueno, nada más como puntualizando el tema de de las estadísticas que mencionó hace un momento, Sí, digo, no es por defender a mi estado, ¿verdad? sí, Pero en el caso de sí, que de hay, Oaxaca hay más denuncias. hay Ajá. más personas en Oaxaca, también obedece al contexto, pues, etnopluricultural, se podría decir, porque Claro, en Oaxaca, pues, tenemos los 570 municipios, es decir, hay más, hay más personas o hay más sujetos que probablemente pudieran cometer por acción u omisión alguna conducta de estas, ¿no? En primero. Segundo, dentro de estos 570 municipios hay más de 400 que son por sistemas normativos internos y que obedece a una máxima autoridad de una sociedad que resulta ser la Asamblea General del Pueblo, ¿no? Y muchas veces las decisiones de la Asamblea General ordenan al presidente municipal ejecutar los acuerdos que emanan de la Asamblea, aun cuando estos acuerdos resultan evidentemente pues en una acción que podría considerarse como violencia política por razón de género con todos los estándares que ahora manejamos, ¿no? ujú. Nada más puntualizando un comentario nada más. Sí, sí, digo, también el hecho de que haya tantas sanciones también evidencia que pues se denuncian, ¿no? Que se inician estos procedimientos, que hay un pueblo consciente, informado, politizado también y que está dispuesto a denunciar, porque también el hecho de que no haya sanciones en las otras entidades no significa que no haya violencia política de género. Claro que sí, pero también tenemos otras entidades un poco quizá más conservadoras o quizá un poco sin tanta participación democrática, sin tanta, sí, pues
sin involucrarse tanto en temas políticos, electorales, poca participación, y que también eso habla de que pues no se sanciona porque no se denuncia. Por ejemplo, nosotros acá en Chihuahua, yo les puedo decir que pues mi estado es un estado conservador, que también el hecho de que sea conservador implica que se normalicen estas conductas, y en ocasiones pues se normalizan y no se denuncian. Y por el otro lado también, pues sí somos medio apáticos en el tema de la movilización y la denuncia. Entonces, por eso también el hecho de que Oaxaca tenga también más sanciones que se hayan aplicado, pues tampoco quiere decir que, híjole, son los más violentadores en Oaxaca. No, al contrario, también refleja estos otros elementos que están inmersos en Oaxaca, ¿no? Y que no necesariamente es negativo. Más bien hay más cultura de la denuncia y de que sí se sanciona, y eso pues es bueno. Es bueno porque lanza un mensaje de que la violencia política de género contra la mujer no se va a tolerar y se va a sancionar. Entonces, pues esa es otra área también que podemos analizar a partir de estas tablas sí, pues sí, este número de sanciones que se han emitido por entidad. Y bueno, para ir cerrando, les voy a platicar brevemente cómo estuvo mi caso. Yo inicié, bueno, todos iniciamos campaña el 30 de marzo, y el 3 de abril hubo un medio local acá en Chihuahua que se llama Plan de Vuelo MX, propiedad de un periodista que se llama Luis Rubén Maldonado Alvidres, quien publicó unas fotografías personales, privadas, mías, que yo no estaba utilizando en mi campaña, sino que eran fotografías que extrajo de mi perfil personal de Facebook, no el perfil de la campaña, sino el perfil personal. Fotografías que yo me había tomado en alguna sesión de algún cumpleaños, y que sí estaban, pues eran unas fotografías sensuales, eran unas fotografías, podríamos decir, sexys, eran unas fotografías con unos camisones, eran unas fotografías que no eran de la campaña. Entonces esta persona lo que hizo fue agarrar esas fotografías de mi Facebook y les insertó mi logo de campaña. Yo manejé un logo especial de mi campaña, les insertó el logo de campaña y las publicó en su página virtual, porque era un medio virtual, con una nota diciendo que yo utilizaba esas. Bueno, primero, de preámbulo, dice que hay otra candidata en Chihuahua que iba para juez penal, que utilizó fotografías similares a las mías para darse a conocer, ¿no? Y luego comenta que yo utilizo esas fotografías, las mías, después de que menciona lo de la otra candidata, me dice, y tenemos esta candidata, que es la candidata ministra de la Suprema Corte, la única de Chihuahua, que utiliza estas fotografías para enganchar a sus usuarios, para que acudan a conocer su perfil, porque ella está compitiendo con perfiles de alto nivel, como Loreta y Yasmín, ¿no? Entonces hace una comparación, primero me sexualiza, ¿no? Utilizando mis fotografías sin mi consentimiento, y de manera más grave insertándole mis logos de campaña. Y luego después dice que yo las utilizo para enganchar a los usuarios para que acudan a mi perfil, y luego después descalifica mi capacidad para contender por ese cargo, porque comenta de manera adicional que me tengo que allegar de esas fotografías para enganchar a los usuarios, porque compito eh, con otras candidatas de alto perfil, ¿no? Así como denigrando mi capacidad para ocupar ese cargo. Entonces yo, cuando salen estas fotografías, pues yo digo, bueno, y aparte, en otro párrafo, ahora sí hablaba de mi perfil. Pero ella es maestra en derechos humanos, es doctora en derechos humanos. O sea, después de que me sexualiza y después de que dice que yo utilizo esas fotografías para enganchar, trata de disfrazar y luego pone en el último párrafo, pero es profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene este grado y tiene este otro grado. Pero el contexto de fondo, y si se analiza de manera integral la nota periodística,
Aquí lo grave es, uno, utilizar fotografías privadas, dos, insertarles mi logo de campaña, tres, poner un mensaje denigrándome, poner un mensaje también haciendo alusión que yo estaba compitiendo con alto perfil y que por eso utilizaba esas fotografías para enganchar. Sin duda, desde que yo vi esta nota, dije, aquí cae en el supuesto específico, de hecho este fue parte de mis supuestos, el de divulgar mensajes de una candidata en funciones con la intención de desacreditarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política. ¿Por qué lo ponía en entredicho? Porque decía que yo estaba utilizando para enganchar, porque estaba compitiendo con niveles, con personas de alto perfil. Y también en este otro, ejercer violencia sexual simbólica, porque aquí lo que se determinó también fue que sí hubo violencia política de género y que fue una violencia sexual y simbólica. Y bueno, en este caso, pues yo decidí denunciar. ¿Por qué decidí denunciar? Porque, bueno, aunque era un medio que no tenía tanto alcance, porque era un medio pues local, un medio que quizá no iba a impactar tanto su divulgación, yo dije, pues es que no puedo, si yo semanas antes llamé a denunciar este tipo de actos, inclusive yo tengo segmentos de opinión en televisoras locales, en medios de comunicación acá, y una semana antes de iniciar la campaña yo publiqué una nota relacionada con la violencia política de género contra la mujer, y al final de esa nota yo les decía, si son víctimas, denuncien. Y entonces cuando yo soy víctima, pues sería incongruente pues no denunciar, aunque sea un medio X, aunque sea un periodista X, dije, pues es importante dejar un precedente también de que la violencia política de género se debe sancionar. Entonces, el 20 de mayo del 2025 se emite la sentencia por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en donde se acredita que sí existe violencia política de género contra la mujer en este caso. Y bueno, ya les comenté, yo el 4 de abril denuncié, presenté la queja por violencia política de género, porque el 3 de abril Plan de Vuelo MX publicó mis fotografías y yo considero que se emplearon estereotipos sexistas y se buscó sexualizarme frente a la ciudadanía en el marco de mis aspiraciones electorales. Después del registro, pues yo también solicité unas medidas cautelares, que se bajara de inmediato esas fotografías y esa nota. Cuando a él se le notificó, él de manera, es más, cuando yo denuncié de manera pública estos actos, él ese mismo día bajó la nota. Entonces, cuando llega el INE a conocer de las medidas cautelares, pues dice que ya, pues ya no es necesario porque ya esta persona bajó la información de esta nota, ¿no? Y bajó las fotografías. Sin embargo, pues se le notifica, él contesta, él dice que no fue su intención, que no lo hizo con dolo y que por el otro lado estaba también diciendo, hablando en su nota sobre mi perfil, ¿no? O sea, que no lo hizo con esa intención. Tuvimos una audiencia de pruebas y alegatos, se desahogaron las pruebas. En este caso, los alegatos que cada una de las partes hicimos fue virtual porque yo me encontraba acá en Ciudad Juárez. Y bueno, algo importante aquí es que la autoridad investigadora en este caso es el INE. El INE tiene la obligación de allegarse de las pruebas que considere necesarias. ¿Por qué? Porque, ojo, la carga de la prueba aquí, en este tipo de delitos, en este tipo de actos, se revierte. O sea, quien tiene la obligación de probar que no cometió violencia política de género es esta persona y no yo, ¿no? Entonces, bueno, yo que exhibí como pruebas, bueno, yo exhibí las capturas de pantalla porque evidentemente al día siguiente ya no estaban, pero yo las anexé y pues anexé el contenido de la nota y ya la autoridad, en este caso investigadora, el INE, hizo una investigación más exhaustiva sobre la información de donde esta persona había dicho que había obtenido esas fotografías que al final no logró acreditar. Efectivamente reconoció que él había hecho esa publicación, pero que no lo había hecho de manera intencional. Y bueno, esta persona, después de la sentencia de la Sala Regional Especializada, que por cierto, esta sentencia lo sancionan a una multa de 100 veces el valor de la UMA, que es una sanción relativamente
pues muy leve. Para mí fueron 11,314 pesos, la verdad fue muy poquito. Creo que a la ciudadana la sancionaron como con 4,000 pesos, pero ¿cómo determina el INE bueno, más bien el tribunal? Determina el tribunal el monto de la multa atendiendo la capacidad económica del infractor. Entonces le piden, por ejemplo, declaración anual del SAT y todo esto para comprobar sus ingresos. En este caso, pues la sala especializada impone una multa de 11,314, que me parecen irrisorios, pero aún así ahí estuvieron, y registrarlo en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. Y también como medidas de satisfacción, yo solicité una disculpa pública que la persona denunciante deberá publicar en su página durante 15 días naturales. Esta persona ya lo publicó, y también lo mandaron a hacer cursos de género. Deberá realizar un curso cuyo costo estará a cargo del señor Luis Rubén Maldonado, y estará orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, y también lo van a inscribir en un registro nacional de personas que han cometido violencia política de género contra la mujer. Este registro nacional va a estar inscrito por un periodo de 1 año, 6 meses. Y bueno, él impugnó, evidentemente, esta resolución, llega a la sala superior en el recurso de revisión 171/2025, y bueno, el 24 de mayo, que es el día en el que impugna, la sala superior resuelve el 11 de junio del 2025. ¿Qué resuelve? Bueno, esto es parte de la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la que se declaró la existencia de violencia política de género. Fue apegada a derecho. Los hechos, pues ya se los comenté, los voy a omitir. Y el planteamiento del recurrente, o sea, lo que él alega que resolvió mal la sala especializada, es que dice que no analizó exhaustivamente las expresiones de la nota denunciada ni su contexto, pues señala que no se acreditó la real malicia o malicia efectiva, es decir, que no se acreditó que él tenía intención de dañar a la denunciante cuando no fue así. La sala que resuelve, bueno, resuelve que son infundados e inoperantes los agravios del recurrente, que la sala especializada sí realizó un análisis exhaustivo de la publicación de la denunciada bajo perspectiva de género, fundó y motivó adecuadamente la resolución, y el denunciante parte premisas inexactas y refiere de forma genérica que no se debió sancionar. ¿Qué hace la sala superior? Bueno, confirma la resolución impugnada. Parte de los argumentos, es una resolución muy larga, la verdad es que pues no le voy a dar lectura a todas, solo traje algunos puntos que me parecieron relevantes. La sala superior determinó que los agravios expuestos por el agresor relacionados con una supuesta violación a la libertad de expresión resultan infundados. Si bien el agresor argumentó que las publicaciones constituían contenidos legítimos protegidos por la libertad de prensa y que supuestamente tenía derecho a cuestionar a figuras públicas, su planteamiento parte de una concepción errónea que considera la libertad de expresión como un derecho absoluto e ilimitado. Hay que recordar que la libertad de expresión no es absoluta, ¿sí? No es ilimitada, y sí podemos cuestionar a las figuras públicas porque están bajo el escrutinio público, pero de acuerdo a sus funciones, y ese cuestionamiento no trae consigo la autorización para cometer violencia política de género. Y a partir de las elecciones al Poder Judicial, todos los jueces y juezas de nuestro país hoy en día están sujetos al escrutinio público, y es nuestra obligación también estar cuestionando cuando no se hace un buen trabajo en el ejercicio de sus funciones, pero que no se relacione con el tema de, es que yo tengo el derecho de cuestionar a la figura pública y por ello violento. No, eso sí no está permitido. Sí puedo utilizar mi libertad de expresión, claro está, es también un derecho protegido a la libertad de prensa. Puedo cuestionar, pero tampoco puedo ir más allá afectando ya derechos de terceros con violencia política, como es el caso. Y la sala que determinó el caso concreto, bueno, que las expresiones contenidas en la publicación del 3 de abril en Plan de Vuelo MX
no constituyen una crítica política legítima sobre las capacidades, sobre las propuestas y trayectoria de la candidata, sino un ejercicio de violencia simbólica y sexual que lo que ocasiona es perpetuar estereotipos discriminatorios sobre la participación de las mujeres en la política. Entonces, de la construcción de la narrativa que analiza la sala, analiza 3 factores. Primero, hay una vinculación gratuita e injustificada con otra candidata. La candidata que les digo que la misma nota hace alusión a una candidata que salió en unas fotografías con una minifalda, ¿no? Y dice que utilizan fotografías muy atrevidas, estableciendo desde el inicio un contexto de sexualización. Segundo, utilizó el término de gancho, específicamente asociado a mis fotografías, con las que el contexto empleado significa claramente utilizar el atractivo físico como anzuelo o trampa. Y tercero, y más grave aún, la edición deliberada de fotografías a las cuales se les incrustó mi logotipo de campaña, las cuales fueron extraídas del perfil de Facebook público del denunciante, de la denunciante, porque él decía otra cosa. Es que esas fotografías ella los tenía en su perfil público y desde que están en su perfil público yo tengo derecho a extraerlas y yo tengo derecho a insertarles los logos de campaña porque ella las tiene en su perfil público, lo que es falso, ¿no? Es falso que yo pueda utilizarlas y manipularlas y que no había sido utilizado como parte de su propaganda electoral, creando así una percepción de que la candidata utilizaba dichas imágenes con fines proselitistas. Esta conducta trasciende cualquier ejercicio periodístico legítimo y se convierte en un acto de violencia que busca dañar la imagen y la credibilidad de la candidata mediante la activación de prejuicios y estereotipos de género. Este tipo de narrativas, por eso es bien importante cuidar las narrativas, no solo dañan a la candidata individual, sino que tienen un efecto sistémico pernicioso. Uno, desalientan la participación política de las mujeres. ¿Por qué? Porque están enviando un mensaje de que serán juzgadas no por sus capacidades o propuestas, sino por su apariencia física y su disposición a exponerla. Normalizan la idea de que es válido y esperado que las mujeres en la política sean evaluadas con estándares diferentes a los hombres, reduciendo su valor a aspectos físicos en lugar de intelectuales o profesionales. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes estamos más expuestos a sufrir este tipo de violencia? ¿A poco ustedes han visto algunas fotografías o vieron durante esta campaña electoral a hombres que les publicaran fotografías con bikini y diciendo, mira, el candidato con ese traje de baño de bikini está enganchando a las usuarias? Hasta nos da risa, ¿no? O sea, porque realmente no es usual que al hombre lo utilicen para sexualizarlo, sino que a las mujeres sí, por el tema de la apariencia y por el tema del aspecto físico, y mira esa minifalda y cómo es posible que salga con ese vestido, y que, o sea, sí es también el tema de que a las mujeres se sexualiza y a los hombres no. O sea, casos muy esporádicos habrá donde a los hombres se les critique quizá por la utilización de esas imágenes que pueden utilizar para enganchar, ¿no? Cuando las expresiones sexualizan a las mujeres en contextos políticos y construyen narrativas falsas para dañar su imagen pública, dejan de estar protegidas constitucionalmente y se convierten en conductas sancionables. No es posible que ellos o ellas que cometen este tipo de conductas de violencia digan, es que mi libertad de prensa, mi libertad de expresión está protegida constitucionalmente. A ver, no hay límites, no son absolutos estos derechos. Cuando tú te excedes y hay una afectación a derechos de terceras personas, tu libertad de prensa, tu libertad de expresión ya no está protegida constitucionalmente y ya se convierte en una conducta sancionable. La manipulación de imágenes, utilización de imágenes manipuladas, concatenadas con las expresiones utilizadas en la publicación, demuestran una clara intención de engañar al público y de construir una realidad que no existía. No es lo mismo opinar sobre una candidata con base en hechos verificables que utilizar imágenes manipuladas acompañadas de estereotipos o expresiones sexistas.
Este caso ilustra la tensión entre dos derechos fundamentales. Por un lado, la libertad de expresión de esta persona que se considera periodista, la libertad de prensa, y por el otro lado, el derecho a las mujeres a participar en la política libres de violencia. Esta resolución de esta tensión no puede hacerse en abstracto, sino que debe atender a circunstancias específicas de cada caso. En este caso que yo les comento, pues aquí el tribunal atendió a las circunstancias específicas de este caso para determinar que cuando las expresiones trascienden la crítica política legítima y se convierten en vehículos para discriminar y cometer violencia basada en estereotipos de género, el derecho a la igualdad y una vida libre de violencia es y deben ser los derechos que deben prevalecer por encima del de la libertad de expresión. En ese contexto, la violencia política contra las mujeres en razón de género no debe ser tolerada, sin importar que se intente, así dice el tribunal, disfrazar como ejercicio periodístico y crítica política, porque eso intentó hacer el periodista al impugnar, disfrazarlo como ejercicio periodístico. La democracia requiere un debate robusto y plural, pero este debate debe desarrollarse con respeto a la dignidad de todas las personas, sin perpetuar formas de discriminación que históricamente han excluido a las mujeres de la participación política. Entonces, pues bueno, hasta aquí les dejaría para no abrumarlos. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, pregunta y comentario de manera muy ejecutiva por los tiempos. Sí. Pero ahorita me vino a la mente, con esta sentencia definitiva y la confirmación del Tribunal Superior, creo que también usted pudiese emprender una acción de carácter civil contra, en este caso, el medio de comunicación y la persona por el daño moral a su persona, independientemente por el tema, porque ya usted tiene una sentencia en materia electoral a su favor. Sin duda alguna, en materia civil hay materia sustancial para poder emprender una acción a favor de su persona, más allá de la candidatura como mujer. Porque al final de cuentas sí hicieron uso de su imagen como persona, y hay un daño a su moral, a su honra. Y eso hay mucha jurisprudencia por parte de la primera sala de la Suprema Corte que puede ser de mucha utilidad para efectos del tema. Yo sé que no iríamos por el tema económico, me queda clarísimo, pero es un tema como un precedente que acompañe este tema electoral. Digo, no dejarlo en el tema electoral, sino que trascienda. Vuelvo a repetir, hay mucha materia al respecto y naturalmente incluyendo el medio de comunicación, que fue el medio al final también transmitió el mensaje. Porque también los medios de comunicación tienen la obligación de revisar el contenido de los pseudoperiodistas que utilizan la imagen de la persona para, en este caso, hay una denigración a su persona, en ese caso en lo particular, independientemente del tema electoral, político-electoral, que insisto, ya lo ganó, y es una prueba plena la sentencia de la Suprema, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será nada más mi aportación y no sé qué piensan al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Fíjate que no lo había pensado. De hecho, había pensado más el de la vía penal, ¿verdad? Porque pues también está acreditado. Pero ahora que lo comentas, pues también es una posibilidad por daño moral por la vía civil. Pues sí lo voy a pensar, porque también aquí el tema es que es un medio que está vinculado y financiado por la gobernadora del estado. Entonces, pues sí, también tengo que revisar esos temas porque hay otras implicaciones y pues ya saben cómo se mueven a veces esos temas políticos. Pero sí es también interesante explorar esa área del daño moral. Muchas gracias, Carlos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren, yo les dejo mi correo, es olivia.aguirre@uacj.mx. Pues no sé si tuvieran alguna pregunta, duda o algo adicional que quisieran comentarme, pues ahí tienen mi correo. Igual pues mis redes sociales, por ahí estoy como doctora Olivia Aguirre Bonilla en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en todos lados, ya ando ahí en las redes. Y pues fue un gusto estar aquí con ustedes y ya no hay ninguna otra pregunta. Pues ya terminamos, damos por terminado. Acá veo comentarios que hicieron, ¿sí hicieron comentarios? Y por ahí hay un comentario del doctor
Juan Manuel Alonso, que nos acompaña. No sé si quiere hacer la pregunta, eh, que quisiera hacer el uso de la voz, maestro Juan Manuel Alonso. El de la vía administrativa les comentaba que, pues si eres funcionario público, ¿no? Aquí también podría iniciarse también el procedimiento por la vía administrativa. Si un funcionario público es el que comete la falta en funciones, ¿no? O sea, si la persona trabaja también dentro de la administración pública. Ujú. Muy bien, muy bien. No sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Este, y si no, bueno, pasaríamos a la última fase, querida Olivia, en donde a nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, te queremos entregar un reconocimiento por tu magistral exposición en esta ponencia. Ujú. ¿Quieres hacer algún comentario, Roxy? Yo nada más gracias, yo nada Gracias. más le iba a agradecer toda esta explicación, porque es muy importante cuando los expositores dan una conferencia basada en cuestiones teóricas y jurídicas, pero esta fue de una experiencia personal. Y la fuiste manejando y desglosando y dándonos los elementos, los artículos y todo. Y eso es muy importante para uno de mujer, tanto también para los caballeros que estaban aquí presentes, pero en especial para nosotras. Es importantísimo, como ahorita también dijo Juan Carlos, yo también lo pensé, hay un daño moral, también hubo un daño moral, pero crear el precedente es irrisorio la pena monetaria, es irrisoria. Y muchas veces, como saben las personas que es tan mínima, pues lo pueden manejar y para pagarla. Pero el daño ya está hecho, que la exposición ya está hecha. Entonces, como dijo el licenciado Carlos Ramón, crear antecedentes de esto es importantísimo para todas nosotras. Así. Y le agradezco muchísimo la exposición a detalle de ello. Muchas gracias, a la orden. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Todas Roxana. por sus preguntas. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Bien, yo me uno también a la felicitación que te ha hecho ya Roxana Rara Telles. Creo que has tejido con una magistralidad y muy importante este tema, que es un tema de mucha relevancia para posesionar a la mujer en todos los aspectos y en todos los, em, los órdenes adecuados. Coincido con lo que comenta Carlos Ramón. Creo que más bien el tema de la impugnación a través de las diversas vías me parece que es uno de los elementos importantes para crear precedentes. Creo que la gente, particularmente el tema de los comunicadores, deben de ser más cautos en la publicación de su material. Esto trae evidentemente una gran responsabilidad si publican material falso, si publican material sin el permiso de las personas, pero además si publican material ofensivo o que prácticamente se está tipificando, se está adecuando a una serie de conductas que están prohibidas para los que tienen la obligación de llevar a cabo divulgación de información fidedigna, adecuada, correcta, con una serie de cánones éticos. Me parece que es muy importante, querida Olivia, crear precedentes. Yo creo que muy grave error de parte de esta gente que publicó esta información inadecuada, pero además porque, pues, evidentemente, era evidente que tú ibas a impugnar esta información falsa. Así que creo que hay que continuar con esta proeza de iniciar estos procedimientos que estás comentando y, pues, subirlos a un ring de la parte, en la parte jurídica, para que ellos tengan la obligación de contestar, de dar una explicación desde un contexto distinto, desde la parte penal y, como dijo Carlos, puede ser desde la parte civil. Creo que tiene muchas aristas todavía por explotar este tema.
Y bueno, sí, Aumento algo, perdón. sí, Y sí, no, sí, yo adelante. no sé si se pueda todavía manejar que se eleve la sanción, porque como lo digo, mucha gente puede manejar que, bueno, pues pago esto y lo hago, pero cuando son sanciones y les duele en el bolsillo a las personas, como que tienen más cuidado. No sé Ujú. si se pudiera solicitar eso también. Pues es que como ya no impugné en su momento la resolución de la sala especializada, pues ya causó ejecutoria. Entonces, pues ya esa es la sanción que en el tema de la multa económica, pues esa es lo que debe de pagar, que son 11,400 pesos. Ujú. Eh, Sí, sí. Sí, Daniel. Pues yo la felicito por la valentía de haber denunciado, de haber iniciado este proceso para que deje un precedente. Pero yo creo que lo importante es tener pues, la satisfacción de que se sentó el presidente, de que usted quede contenta, porque pues, uno o un abogado, pues yo creo que no debe alentar tanto a, oye, vete por esta vía, vete por la otra, sino aquí es a su consideración, porque sí, pueden existir muchas vías, pero yo creo que también llega un límite que es desgastante para uno. Ujú. Entonces, Sí. yo la felicito por haber dado ese paso hacia adelante y no hay que dejarnos y hay que empezar a educar más que corregir, Así es. pero no importa eso. Gracias. Gracias, Daniel. Y nada más les quiero compartir también que a partir de este caso quiero formar una asociación civil precisamente para dar acompañamiento a mujeres víctimas de violencia política de género de manera gratuita, que necesiten presentar procedimientos sancionadores o por la vía penal o por la vía administrativa y también auxiliar en tema de capacitación. Precisamente con esa intención quiero hacer esta asociación civil para también comprometerme a dar capacitación sobre estos temas, pues ya sea a medios de comunicación o a quien lo solicite. Entonces, este es un proyecto nuevo que quiero iniciar pues a partir de esta experiencia que tuve pues acompañar a mujeres que a lo mejor en su momento no saben cómo iniciar los procedimientos, darles ese acompañamiento y asesoría gratuita. Ya cuando tenga este proyecto ya formado propiamente, pues ya les comentaré más sobre el tema, pero pues se los dejo nada más ahí de, de un primer acercamiento a esta asociación. Con mucho gusto, Olivia. Vamos a estar atentos de este proyecto y de las alianzas y vinculación que puedas hacer con la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. También. ¿Eh? Ujú. Con Ay, mucho gusto. gracias. Te acompañamos. Gracias. Bueno, pues sin más, quiero entregar el merecido reconocimiento para Olivia Aguirre Bonilla, la doctora Olivia Aguirre Bonilla, a nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Queremos entregar este reconocimiento, doctora Olivia, por su destacada participación como ponente en esta conferencia, en donde nos ha ilustrado respecto de este tema de la violencia política de género contra la mujer y se otorga ese reconocimiento el día 2 de julio del 2025. Firma el reconocimiento su servidora a nombre del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias por su participación. Está usted invitada y abierta las puertas del colegio para que siga participando.